Hola y bienvenidos a este video. En esta ocasión les hablaremos de los temas más vistos en este cuarto semestre, abarcando los diferentes módulos y explorando lo más importante de cada tema. ¿Has escuchado hablar sobre la independencia de México? La independencia se refiere al proceso histórico en el cual las colonias americanas se separaron del dominio de España y otras potencias coloniales europeas en el siglo XIX. Las causas principales de la independencia fueron las reformas borbónicas, la Ilustración y el nacionalismo criollo. Reformas borbónicas. A mediados del siglo XVIII, la corona española implementó una serie de cambios en su sistema colonial, conocidos como las reformas borbónicas. Estas medidas buscaban fortalecer el control y la economía del imperio español en América, pero tuvieron efectos negativos en las colonias. Se impusieron impuestos más altos, se restringió el comercio y se estableció un mayor control administrativo. Estas medidas generaron descontento entre los colonos y contribuyeron a la búsqueda de autonomía. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual y filosófico que promovió la razón, la ciencia y los derechos individuales. Las ideas ilustradas se difundieron en América y despertaron el deseo de libertad y autonomía entre los criollos, descendientes de europeos nacidos en América. Los criollos, educados en estas ideas, comenzaron a cuestionar el dominio colonial y buscaron formas de gobierno más democráticas e igualitarias. Nacionalismo criollo. El nacionalismo criollo se refiere al sentimiento de identidad y pertenencia a América entre los criollos. A medida que la conciencia de una identidad americana separada de la española se fortaleció, los criollos empezaron a buscar la independencia de España. Surgieron líderes criollos que abogaban por la emancipación y que lideraron movimientos y revoluciones en diferentes regiones. Estas tres causas, las reformas borbónicas, la Ilustración y el nacionalismo criollo, se entrelazaron y contribuyeron al proceso de independencia de las colonias americanas en el siglo XIX. Bien, ahora hablemos de las 4 etapas de la independencia. El proceso de la independencia de México se divide en 4 etapas principales. Primera etapa, etapa de inicio 1810-1811. Esta etapa es liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo propósito era el bien social. Tras el grito de independencia en septiembre de 1810, tomó la Alhóndiga de Granaditas junto a Ignacio Allende, siendo la primera batalla del ejército insurgente contra el ejército realista que defendía la corona española. El ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. En octubre se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes salen victoriosos e Hidalgo intenta negociar con el virrey Francisco Javier Venegas. El resultado no es benéfico y decide retirarse. Ante este acto, el ejército insurgente se divide en dos, una a mando de Allende y otra a mando de Hidalgo. Hidalgo se dirigió a Guadalajara y proclamó algunos decretos, entre ellos el decreto para la abolición de la esclavitud y el decreto para la devolución de las tierras. Se proclamó asimismo generalismo de las Américas y fundó el periodo del Despertador Americano. En 1811, a las afueras de Guadalajara se vivió la batalla de Calderón. Las fuerzas encabezadas por Hidalgo son derrotadas por las tropas realistas del general Félix María Calleja. Hidalgo, junto a Allende y Aldama, son arrestados y fusilados. Segunda etapa, etapa de organización, 1811-1815. Tras la muerte de los principales caudillos, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. En 1812, Morelos se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Morelos, el cual fue sitiado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Finalmente, Morelos logró huir. Este acontecimiento es recordado por el nombre Sitio de Cuautla. Para 1813 sucedió el primer Congreso Político Mexicano, conocido como el Congreso de Chilpancingo. En ese evento Morelos dio la lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación. En 1814, en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución del general Calleja, el Congreso programó la Constitución de Apatzingán, que instauraba un régimen republicano. Un año después, en 1815, tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Acatepec. Tercera etapa, etapa de resistencia 1815-1820.
Tras la muerte de Morelos, se dio una etapa de decadencia del ejército insurgente, el cual quedó dividido en diversas facciones. Vicente Guerrero quedó como líder de las tropas, sin embargo el Congreso lo destituyó. Como consecuencia, el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por una guerra de guerrillas. Finalmente, en 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la ley de perdón y olvido, con el fin de evitar la traición a la corona y lograr la paz con los insurgentes. Pero eso no sucedió. En ese mismo año, se obligó a Fernando VII, rey español, a restaurar la Constitución de Cádiz, obligando a su virrey en Nueva España a jurarla. Ante ello, el clero novohispano buscó mantener sus propiedades, y a través de una conspiración con los altos mandos de la Nueva España, principalmente el ejército, selló la conspiración de la Profesa, donde decidieron unirse a la causa de la independencia y así conservar sus derechos. Cuarta etapa, etapa de consumación, 1821. Después de ser nombrado comandante general del sur por el rey Apodaca, Iturbide convenció a los insurgentes de reunirse y establecer una unión entre ambos ejércitos, con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener sus derechos como criollo. Para el 10 de febrero de 1821 sucedió el abrazo de Acatepam. Los dos ejércitos se unen y forman el ejército trigarante, que buscó defender las tres garantías: religión, independencia y unión. Después de llegar a acuerdos, decidieron dar a conocer el Plan de Iguala, proclamando la independencia de México. Para agosto llegó el último virrey español, Juan O'Donoghue, para intentar hacer alianzas y recuperar la Nueva España. Pero al reunirse el 24 de agosto con Iturbide, sucedió lo contrario y se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en donde se reconoció la independencia de México por parte de España. El 27 de septiembre de 1821 entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Los procesos históricos que se desarrollan en México entre 1821 y 1867. Los primeros en la independencia de México y el primer imperio mexicano, 1821-1824. Después de una década de lucha, México obtuvo su independencia de España en 1821. Se estableció el primer imperio mexicano con Agustín Iturbide como emperador, pero duró poco debido a tensiones políticas y oposición. Iturbide fue depuesto en 1823 y México se convirtió en una república, marcando el inicio de una serie de cambios políticos y constitucionales en el país. Santa Anna, los federalistas y los centralistas, 1824-1854. Durante el periodo de 1824 a 1854, en México, Antonio López de Santa Anna fue un influyente líder político y militar. En cuanto a los federalistas, abogaban por un sistema de gobierno descentralizado donde los estados tuvieran cierta autonomía. Por otro lado, los centralistas defendían un gobierno centralizado y fuerte. Hubo conflictos políticos constantes y cambios en el poder durante ese tiempo en México. La Reforma, 1854-1862. Fue un periodo crucial en la historia de México que buscaba implementar una serie de reformas y cambios en la estructura del país. Fue impulsada por ideas liberales y tuvo como objetivos principales la separación de la Iglesia y del Estado, la reforma agraria y la promoción de la educación laica y gratuita. Se promulgaron las leyes de reforma que nacionalizaron los bienes eclesiásticos y limitaron el poder de la Iglesia católica. El Segundo Imperio Mexicano, 1862-1867. El Segundo Imperio Mexicano fue un breve periodo en la historia de México que duró de 1862 a 1867. Durante este tiempo, México estuvo bajo el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo, que fue instalado en el trono por el apoyo de Francia. Sin embargo, su gobierno fue impopular y enfrentó resistencia de los republicanos mexicanos liderados por Benito Juárez. El imperio llegó a su fin en 1867, cuando las fuerzas republicanas derrotaron al ejército imperial y ejecutaron a Maximiliano. Ahora hablemos de las intervenciones extranjeras con las dificultades del proceso de consolidación de México como Estado-nación. La primera intervención francesa, Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles, también conocida como la primera intervención francesa en México, ocurrió entre 1835 y 1836. Fue un conflicto desencadenado por incumplimiento de México en el pago de deudas a ciudadanos franceses. Francia envió una flota militar a Veracruz,
bombardeando la ciudad y bloqueando el puerto. Después de varios meses de resistencia, México acordó pagar una compensación económica y las tropas francesas se retiraron. Este conflicto se sentó a las bases para futuras intervenciones francesas en México. La Guerra de Texas. La Guerra de Texas fue un conflicto en 1836 entre México y los colonos estadounidenses que se habían independizado en Texas. Los tejanos liderados de Sam Houston se rebelaron contra el gobierno de México y declararon su independencia, después de enfrentamientos con la Batalla de González y la Batalla del Álamo. Los tejanos derrotaron a las fuerzas mexicanas en la Batalla de San Jacinto, capturando Santa Ana. El Tratado de Velasco reconoció la independencia de Texas y estableció las fronteras. La guerra afectó la historia de México y Estados Unidos, generando tensión entre ambos países y contribuyendo a la expansión de Estados Unidos. La Guerra México-Estadounidense. La Guerra México-Estados Unidos fue un conflicto armado entre 1847 y 1848, debido a disputas territoriales y diferencias en fronteras y comercio. Estados Unidos derrotó a México en batallas como la de Monterrey y Buenavista. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, obligando a México a ceder más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Texas y otros estados actuales. La guerra tuvo un gran impacto. México perdió territorio y Estados Unidos se expandió territorialmente y aumentó su poder en la región. La Segunda Intervención Francesa. La Segunda Intervención Francesa, 1862-1867, fue un conflicto en el que Francia intervino en México con el objetivo de establecer un imperio. Después de ocupar la Ciudad de México, la resistencia mexicana liderada por Benito Juárez derrotó a las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla en 1867. El emperador Maximiliano fue capturado y ejecutado y Francia se retiró de México. El conflicto fortaleció el nacionalismo mexicano. Las características políticas, económicas, culturales y sociales de la República restaurada y el Porfiriato. La restauración de la República de Benito Juárez, 1867-1872. La restauración de la República de Benito Juárez tuvo lugar entre 1867 y 1872, después de la derrota de las fuerzas francesas en la Segunda Intervención Francesa. Benito Juárez, líder de la resistencia mexicana, restableció el gobierno republicano en México. Durante su mandato, Juárez implementó reformas políticas y sociales, incluyendo la promulgación de las leyes de reforma y la separación de la Iglesia y el Estado. Su gobierno buscó la estabilidad y la reconstrucción del país después de los conflictos anteriores. La restauración de la República de Juárez sentó las bases para la consolidación de México como una nación moderna y la promoción de la justicia social. La modernización porfirista del país. Durante el periodo de 1890 a 1908, México experimentó un proceso de modernización bajo el régimen del presidente Porfirio Díaz, conocido como el porfirismo. En este periodo, el positivismo desempeñó un papel fundamental en la transformación del país. El positivismo era una corriente filosófica que promovía el progreso científico, el orden social y la estabilidad política como medios para alcanzar el desarrollo. Bajo esta ideología, Díaz impulsó políticas de modernización, como la promoción de la inversión extranjera, la construcción de infraestructuras y el fomento de la industria. Estas medidas permitieron un crecimiento económico notable, pero también generaron desigualdades y descontento social. Aunque el porfirismo trajo consigo avances significativos en términos de modernización material, también profundizó la brecha entre ricos y pobres y fomentó la explotación de los trabajadores. Las causas y consecuencias de la participación política y económica del imperialismo extranjero en el proceso de modernización del país. Durante el siglo XIX, México experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que se vieron influenciadas por la participación del imperialismo extranjero en el país. Causa: deseo de los países imperialistas de expandir su influencia y control sobre otros países y regiones del mundo. La riqueza de recursos naturales y materias primas de México que atraía a los países extranjeros interesados en el comercio y la inversión. La inestabilidad política y económica de México que hizo que los países extranjeros vieran una oportunidad para invertir y obtener beneficios. Consecuencia: la inversión extranjera permitió la construcción de infraestructuras como ferrocarriles, carreteras y puertos que contribuyeron al desarrollo económico del país.
La participación del imperialismo extranjero en la economía mexicana generó una dependencia económica del exterior y una pérdida de control sobre los recursos naturales. La inversión extranjera en la política mexicana generó tensiones y conflictos internos y contribuyó a la inestabilidad política del país. La participación del imperialismo extranjero en la cultura y la educación mexicana contribuyó a la creación de instituciones culturales y educativas, pero también generó una influencia extranjera en la identidad y la cultura del país. En resumen, la participación del imperialismo extranjero en el proceso de modernización de México tuvo tanto consecuencias positivas como negativas. Si bien contribuyó al desarrollo económico del país, también generó una dependencia económica y tensión política y social. Además, la influencia extranjera en la cultura y la educación del país generó una influencia extranjera en la identidad y la cultura de México. Tipos de reproducción. La reproducción es una característica de todo ser vivo y consiste en generar nuevos seres o descendientes con la información genética de sus progenitores, asegurando así la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo y evitar su extinción. En pocas palabras, la finalidad de la reproducción es la de preservar la especie. Existen dos tipos de reproducción: reproducción sexual y reproducción asexual. En la reproducción sexual se necesita dos seres vivos para dar origen a un nuevo individuo. Este nuevo individuo contiene la mitad de la información genética del padre y la mitad de la información genética de la madre. Por lo tanto, el nuevo ser vivo es distinto a sus progenitores. A esto se le llama variabilidad genética. Este tipo de reproducción la tienen la mayoría de los seres vivos del planeta. En la reproducción asexual, un ser vivo puede dar origen a un individuo, por lo tanto el progenitor no necesita de una pareja. En ese tipo de reproducción no existe una variabilidad genética. El nuevo individuo es 100% idéntico a su progenitor, ya que contiene su misma información genética, o sea, no se mezcló con la de ninguna pareja. En algunos ejemplos de seres vivos que tienen este tipo de reproducción son las estrellas, erizos y esponjas del mar, bacterias, algas, hongos y algunas plantas, las medusas, etc. Interesante, ¿no? Diferenciación celular. ¿Qué es? Es un proceso por el cual una célula se especializa y adquiere características morfológicas y funcionales particulares y especializadas. Este proceso comienza con las células madres. Pero para entender esto, primero tenemos que saber qué son las células madres. ¿Qué son las células madres? Son aquellas células que pueden replicarse a sí mismos o diferenciarse en distintos tipos celulares. Tipos de células madres: totipotentes, pueden formar un organismo completo. Pluripotentes, forman linajes celulares. Multipotentes, solo generan células de su mismo linaje. Unipotentes, forman únicamente un tipo de célula. Hay dos tipos de diferenciación celular. Asimetría ambiental. Las células hijas nacen iguales y el medio determina el destino. Asimetría divisional. Las células hijas nacen diferentes. Una hereda características de la madre mientras la otra hereda un factor que determina su diferenciación. ¿Cómo ocurre esto? Todo inicia con la síntesis de polipéptidos. Comunicación celular. ¿Qué es la comunicación celular? El proceso de comunicación celular se refiere a la forma en la que se transfiere información de una célula a otra. Esta capacidad también se refiere a la relación de la célula con el medio ambiente. Generalmente las células se comunican entre sí mediante las señales químicas que se producen en la célula emisora y son liberadas al espacio extracelular. Estas señales pueden ser proteínas o moléculas. El mensaje llega a la célula receptora a través de una cadena de mensajeros químicos que cuando logran introducirse producen un cambio a la unidad funcional básica. Así se produce una transformación de la señal intercelular entre células a las señales intracelulares dentro de la célula. Este proceso es fundamental la participación de partes de las células como la membrana plasmática. Tipos de comunicación celular. Paracrina, señalización celular en la que un factor secretado por una célula afecta a otras células con el medio ambiente local.
Autocrina son proteínas que se unen específicamente con las moléculas señaladas, hormonas o neurotransmisores, para iniciar el proceso de transmisión del mensaje. Eustacrina es la comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular, mediante la molécula de adhesión celular. Endocrina permite que la célula emisora y las receptoras se encuentren a distancia, ya que el mensajero, que está en caso de una hormona, se transporta por la circulación sanguínea. Muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un organismo multicelular. Apoptosis es el proceso de la muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar las células innecesarias. Piroptosis, tipo de muerte celular programada asociada con la infección por patógenos intracelulares. Necrosis es la muerte de tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesiones, radiaciones o sustancias químicas. La necrosis no se puede revertir. Netosis es un mecanismo de muerte celular que además cumple una función microbicida, destruyendo o invadiendo el crecimiento de microorganismos. Autofagia, proceso por el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales, y otras sustancias en su citoplasma líquido en el interior de la célula. Entonces, es un fenómeno de muerte celular programada causada por la indigestión de células vivas por otras células vivas vecinas. Canibalismo celular. Anoikis, muerte celular programada que se produce por pérdida de contacto o por contacto inadecuado de la célula con los elementos de la matriz extracelular. Comunicación celular en organismos unicelulares. Esta se produce a través de la captación de estímulos desde el microambiente. Estos organismos asimilan la información produciendo sustancias parecidas a las hormonas. Estas son captadas por otros individuos de la misma especie a través de receptores celulares, ubicándolos en la membrana. Gracias a esta comunicación se posibilita el intercambio genético. ¿Por qué es importante la comunicación celular? Ella es fundamental para fomentar el crecimiento y funcionamiento celular normal, como lo mencionamos al inicio de esta lección. Además, le da la capacidad de responder a señales riesgosas de otras células que podrían convertirse, por ejemplo, en cancerosas. Es entonces fundamental para aumentar la capacidad de adaptación de los individuos a su entorno y la capacidad de responder a él de la manera adecuada. Sistema tegumentario. El sistema tegumentario es el sistema de la piel y sus anexos que incluyen la piel, cabello, uñas y glándulas sudoríparas y sebáceas. Es el sistema más grande del cuerpo humano y cumple varias funciones importantes, como protección, regulación de la temperatura, sensación, excreción y absorción. Morfología del sistema tegumentario. Piel es el órgano más externo del cuerpo y está compuesto por tres capas principales: la epidermis, capa más externa, la dermis, capa media, y la hipodermis, capa más profunda. La piel tiene diversas estructuras como folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas, receptores sensoriales y células pigmentarias. Cabello es una estructura filamentosa, compuesta principalmente de proteína llamada queratina, que se encuentra en la epidermis y cumple funciones de protección y regulación de la temperatura. Uñas son placas duras y translúcidas que se encuentran en las extremidades de los dedos y están compuestas principalmente de queratina. Las uñas protegen las puntas de los dedos y ayudan en funciones como la manipulación y la sensación. Glándulas sudoríparas y sebáceas. Son glándulas que se encuentran en la piel y producen sudor y sebo respectivamente. El sudor ayuda a regular la temperatura corporal y el sebo ayuda a lubricar la piel y el cabello. Fisiología del sistema tegumentario. Protección. La piel actúa como una barrera física que protege al cuerpo contra el medio ambiente.
evitando la entrada de microorganismos, sustancias dañinas y radiación ultravioleta del sol. Regulación de la temperatura. La piel juega un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. Las glándulas sudoríparas producen sudor que se evapora de la piel, ayudando a enfriar el cuerpo en caso de calor. Sensación, excreción y absorción. Enfermedades más comunes del sistema tegumentario. Acné. Es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de granos y espinillas debido a la obstrucción de los folículos pilosos con sebo y células muertas. Dermatitis. Incluye varias condiciones inflamatorias de la piel, como la dermatitis atópica, dermatitis de contacto y dermatitis seborreica, que puede causar enrojecimiento, picazón, descamación y erupciones cutáneas. Infección cutáneas. Incluyen infecciones bacterianas, fúngicas o virales de la piel, como impetigo, tiña, herpes y celulitis, que pueden causar síntomas molestos y afectar la apariencia de la piel. Sistema muscular. El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos cuya misión es el movimiento del cuerpo. Junto con los huesos forman parte del sistema locomotor, del cual es la parte activa, puesto que los músculos son los responsables de los movimientos de los huesos. Entre las funciones del sistema muscular tenemos el movimiento de alguna parte del cuerpo o de su totalidad, producción de calor. Se encarga de mantener la postura, expresar sentimientos principalmente por los músculos de la cara. La estructura de un músculo esquelético desde el punto de vista morfológico presenta dos zonas diferentes. Tendones se encuentran en los extremos de los músculos. Vientre muscular. Zona central del músculo, elemento contráctil, es decir, el que se lleva a cabo la contracción muscular. Las enfermedades musculares pueden ocurrir de un accidente y causan debilidad, dolor o inclusive parálisis. Algunas manifestaciones conocidas en nuestro contexto son torceduras, distensiones, calambres, cáncer, inflamación de los músculos, infecciones. El sistema esquelético o esqueleto es el sistema biológico de formaciones sólidas de origen mesodérmico, que proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos, músculos en los organismos vivos. Su morfología. Podemos clasificar que los huesos del cuerpo humano en largos, cortos, planos e irregulares, según su morfología. La forma de cada hueso también ayuda a la hora de observarlos y analizarlos a través de la radiología simple. Su fisiología. La función básica de los huesos y esqueletos son 1. Soporte, 2. Protección, 3. Movimiento, 4. Homeostasis mineral, 5. Producción de células sanguíneas, 6. Almacén de grasas de reserva. Enfermedades más comunes: cáncer de hueso, densidad ósea, enfermedad de Paget en el hueso, infecciones en los huesos, osteoporosis y raquitismo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía, o para el crecimiento o la reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Fisiología del aparato digestivo. Los principales procesos fisiológicos que se producen en el tubo digestivo son la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Morfología del aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, glándulas salivales, hígado y páncreas. El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo, al igual que el aparato respiratorio. Enfermedades más comunes del aparato digestivo: intoxicación por alimentos, pancreatitis, pólipos en el colon, problemas de control intestinal, reflujo gástrico en adultos, reflujo gástrico en bebés, reflujo gástrico en niños, diarrea. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema biológico compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, que se encarga de transportar la sangre, así como los nutrientes, el oxígeno y los productos de desecho a través del cuerpo. Es esencial para el funcionamiento del organismo y juega un papel crucial en la homeostasis y la respuesta inmune. Morfología del sistema circulatorio. Corazón. Es un órgano muscular ubicado en la cavidad torácica, responsable de bombear la sangre y mantener el flujo sanguíneo. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Vasos sanguíneos.
Son tubos que transportan la sangre por todo el cuerpo. Se dividen en arterias, venas y capilares. Sangre. Es un tejido líquido que circula por todo el cuerpo y tiene varias funciones, como el transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, así como la defensa inmune y la regulación del pH y la temperatura del cuerpo. Está compuesto por células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y plasma, parte líquida del sangre. Fisiología del sistema circulatorio. Circulación. El corazón bombea sangre a través de las arterias, que se ramifican en capilares en los tejidos y órganos. En los capilares se produce el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre la sangre y los tejidos. Luego, la sangre desoxigenada regresa al corazón a través de las venas y el ciclo se repite. Regulación. El sistema circulatorio regula la presión arterial, el flujo sanguíneo y el volumen de sangre para mantener la homeostasis del organismo. El corazón se regula a sí mismo mediante señales eléctricas y hormonales, y también responde a las necesidades del cuerpo y a estímulos externos. Enfermedades más comunes del sistema circulatorio. Hipertensión arterial. Es una condición en la que la presión arterial se encuentra constantemente elevada, lo que puede causar daño a las arterias y otros órganos del cuerpo. Enfermedades cardiovasculares. Incluyen enfermedades del corazón como la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias y enfermedades de las arterias, que son una causa principal de enfermedad y muerte en todo el mundo. Accidente cerebrovascular. Ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe, lo que puede resultar un daño cerebral y déficit neurológicos. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los vertebrados para intercambiar gases como en el medio ambiente, a través de las vías aéreas. El aire circula en dirección a los pulmones y en estos órganos se realiza el intercambio de gases. Su estructura y función es muy variable, dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El organismo principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. Su fisiología. La fisiología del aparato respiratorio es un conjunto fisiológico que engloba diferentes fases y procedimientos para llevarse a cabo diversas funciones, gracias a las cuales nuestras células y órganos oxigenan y desechan el dióxido. Su morfología. El aparato respiratorio está conformado por dos vías aéreas superiores e inferiores. Las vías superiores son nariz, cavidad nasal, faringe y laringe. Las vías inferiores son tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Sus enfermedades más comunes: el asma, el colapso parcial o total del pulmón, EPOC, cáncer pulmonar e infección pulmonar. Sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema biológico compleja y vital presente en los animales, incluidos los seres humanos. Su función principal es coordinar y controlar las funciones corporales a través de la comunicación entre células nerviosas especializadas, conocidas como neuronas. La sociología del sistema nervioso es un enfoque interdisciplinario que cambia los estudios de la sociología y la neurociencia para comprender cómo los factores sociales influyen en el funcionamiento del sistema nervioso y viceversa. La morfología del sistema nervioso incluye el cerebro, la mandíbula espinal y los nervios preferidos que se encargan de llevar información hacia y desde el sistema nervioso central. Las enfermedades más comunes del sistema nervioso incluyen la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las esclerosis múltiples, la epilepsia, la migraña, el dolor neuropático, la depresión y la ansiedad. Cada una de las enfermedades tiene unas bases neurobiológicas únicas y puede afectar la función nerviosa de diversas maneras. Sistema urinario. El sistema urinario es el conjunto de órganos y estructuras encargados de reproducir, almacenar y eliminar la orina del cuerpo. Está compuesto por los riñones, los úteros, la vejiga y la uretra. Los riñones son los órganos principales del sistema urinario, encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos y sustancias tóxicas a través de la orina. La morfología del sistema urinario influye en los siguientes órganos y estructuras:
Riñones son los órganos principales del sistema urinario que se encuentran ubicados en la parte posterior del abdomen y se encargan de filtrar la sangre para producir la orina. Úteros son dos tubos que se conectan los riñones con la vejiga urinaria y se encargan de transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga. Vejiga urinaria es un órgano muscular que se encarga de almacenar la orina hasta que se reproduzca una micción. Uretra es un conducto que conecta la vejiga urinaria en la extensión del cuerpo y se encarga de eliminar la orina. Las enfermedades más comunes del sistema urinario incluyen infecciones del tracto urinario. Son causadas por bacterias que ingresan al tracto urinario y puede afectar a cualquier parte del mismo. Cálculos renales son masas sólidas que se forman en los riñones a partir de sus... El sistema glandular. El sistema glandular endocrino es el conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Fisiología de las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas o de secreción interna no poseen conducto secretorio y vierten en la sangre sus productos y hormonas que son mensajeros internos esenciales para modificar la actividad en órganos diferentes a los que las originan. La función que desempeña el sistema endocrino es mantener la homeostasis de todo el cuerpo y esto se logra mediante vías de señalización. Las glándulas endocrinas poseen una morfología, consiste en un conjunto de células secretorias rodeadas por tejidos conjuntivos que lleva capilares, vasos linfáticos y nervios. Las células secretorias poseen gran número de mitocondrias y glándulas de secreción. Enfermedades más comunes del sistema endocrino: enfermedad de Graves, enfermedad de Hashimoto, enfermedad de la tiroides y el embarazo, hipertiroidismo, tiroidismo hiperactiva, hipotiroidismo, tiroides hipoactiva, insuficiencia suprarrenal y enfermedad de Addison, prolactinoma y diabetes. El aparato reproductor. El aparato reproductor, también conocido como sistema reproductor, es el conjunto de órganos y estructuras del cuerpo humano que se encarga de la reproducción, es decir, la producción de gametos, células sexuales y la fecundación que lleva a la reproducción sexual. Morfología del aparato reproductor. Se divide en dos partes, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Fisiología del aparato reproductor. La fisiología está relacionada con la producción de gametos y la fecundación, el embarazo y el parto. Producción de gametos. Los testículos en los hombres producen espermatozoides continuamente, mientras que los ovarios en las mujeres producen óvulos en un ciclo mensual. Fecundación. La fecundación ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo en las trompas del falopio de las mujeres. Esto da lugar a la formación de un cigoto, que es el primer paso en el desarrollo del embrión. Embarazo. Si el óvulo fecundado se implanta en el útero, se desarrolla el embarazo. Durante el embarazo, el útero se expande para acomodar al feto en crecimiento y se producen cambios hormonales y físicos en el cuerpo de la mujer. Parto. El parto es el proceso de dar a luz al bebé. Implica contracciones uterinas, dilatación del cuello uterino y expulsión del feto a través de la vagina. Las enfermedades más comunes del aparato incluyen infección del tracto genital, miomas uterinos, endometriosis, disfunción eréctil, cáncer de próstata, que es uno de los cánceres más comunes en los hombres. ¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental se refiere a la presencia o introducción de sustancias o agentes nocivos en el entorno natural, causando alteraciones negativas en los ecosistemas, la salud humana y el equilibrio del planeta. Tipos de contaminación. Contaminación del agua. Ocurre cuando se introducen sustancias contaminantes en ríos, lagos, océanos o acuíferos, afectando la calidad y potabilidad del agua. Ejemplos de contaminantes son los productos químicos industriales, los desechos agrícolas y los vertidos de agua residuales. Contaminación del aire.
Se produce por la emisión de sustancias tóxicas y contaminantes a la atmósfera, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles, la industria, el transporte y la actividad humana en general. Estos contaminantes afectan la calidad del aire que respiramos y pueden causar problemas respiratorios y enfermedades. Contaminación lumínica. Es el exceso de iluminación artificial en áreas urbanas, lo cual genera un brillo innecesario en el cielo nocturno. Este tipo de contaminación afecta a los ciclos naturales de los animales y plantas y dificulta la observación astronómica. Contaminación del suelo. Se produce por la acumulación de sustancias tóxicas y desechos en la tierra, generalmente como resultado de la actividad industrial, la agricultura intensiva y la disposición inadecuada de residuos sólidos. Esto afecta la fertilidad del suelo y puede contaminar los recursos hídricos subterráneos. Contaminación auditiva. Es el exceso de ruido en el entorno, generalmente causado por actividades humanas como el tráfico, la construcción, las industrias ruidosas o eventos masivos. La contaminación auditiva puede provocar estrés, pérdida de audición y afectar la calidad de vida de las personas. Beneficios y riesgos de la contaminación ambiental del uso de disoluciones cotidianas. Los beneficios de las disoluciones cotidianas en términos de contaminación ambiental dependen de los productos específicos utilizados. Algunas disoluciones pueden ofrecer beneficios como la limpieza efectiva de superficies, la eliminación de gérmenes y bacterias y la mejora de la higiene en general. Estos beneficios contribuyen a la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, el uso indiscriminado e incorrecto de las disoluciones cotidianas puede tener riesgos para el medio ambiente. Muchas disoluciones cotidianas contienen sustancias químicas que se liberan en cuerpos de agua, pueden contaminarlos y afectar la vida acuática. Algunos productos de limpieza emiten compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes en el aire, lo que puede contribuir a la mala calidad del aire en espacios interiores y exteriores. El uso excesivo de disoluciones cotidianas puede llevar a una generación innecesaria de residuos, como envases de plástico y otros materiales de embalaje. Puede terminar en vertederos o convertirse en basura. Algunos productos químicos presentes en las disoluciones cotidianas pueden tener efectos negativos en la salud humana, especialmente si se utiliza incorrectamente o en concentraciones elevadas. Para minimizar los riesgos asociados con la contaminación ambiental del uso de disoluciones cotidianas, es importante utilizar productos de limpieza de manera responsable, siguiendo las instrucciones de uso, evitando el uso excesivo y eligiendo productos que sean respetuosos con el medio ambiente y que tengan una menor huella ecológica. Además, es esencial al correcto manejo y disposición de los residuos generados. Importancia del petróleo y sus derivados. El petróleo y sus derivados son de vital importancia para la generación de nuevos compuestos, la industria, la economía y la vida diaria. Estos productos son utilizados en la fabricación de diversos materiales, como plásticos, fibras sintéticas, productos químicos y combustibles lubricantes. Además, el petróleo es una fuente de energía clave para la producción de electricidad, transporte y calefacción. Su abundancia y versatilidad hacen que sea un recurso fundamental en el desarrollo de numerosas actividades económicas, impulsando el crecimiento y generando empleo. En resumen, el petróleo y sus derivados son indispensables para nuestro estilo de vida moderno y para el funcionamiento de la sociedad en general. Durante el Porfiriato, el petróleo desempeñó un papel importante en la economía de México, aunque en ese momento aún no se conocían los grandes yacimientos petroleros del país. Se dieron los primeros indicios de su existencia potencial. El gobierno de Porfirio Díaz fomentó la inversión extranjera y creó un marco legal favorable para la explotación de recursos naturales, incluido el petróleo. Se otorgaron concesiones a compañías extranjeras para la exploración y explotación de petróleo en México, principalmente a empresas estadounidenses y británicas. Sin embargo, durante el Porfiriato, los beneficios económicos de la industria petrolera no se distribuyeron equitativamente en la población mexicana. La mayoría de los ingresos generados por el petróleo fueron a parar a manos de las compañías extranjeras y de la élite gobernante, mientras que las comunidades locales y los trabajadores en la industria no recibieron un beneficio significativo.
El potencial petrolero de México se hizo más evidente después del fin del Porfiriato. En 1911 se promulgó la Ley de Hidrocarburos que otorgaba al Estado mexicano la propiedad absoluta de los recursos petroleros. Esto sentó las bases para el desarrollo de la industria petrolera mexicana en el siglo XX, que alcanzó su punto culminante con la nacionalización de la industria petrolera en 1938 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Consecuencias ambientales asociadas a las actividades antropogénicas. Las actividades antropogénicas, es decir, las acciones humanas, pueden tener consecuencias ambientales significativas debido a la estructura y propiedades de las sustancias químicas utilizadas comúnmente. Estas sustancias químicas pueden ser liberadas al medio ambiente a través de la producción industrial, la agricultura, el consumo de energía y otros procesos humanos. Muchas sustancias químicas liberadas al aire, como óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, pueden contribuir a la formación de smog y lluvia ácida, lo que afecta la calidad del aire y la salud humana. Las sustancias químicas utilizadas en la agricultura, la industria y los hogares pueden filtrarse en los cuerpos de agua y contaminar fuentes de agua potable. Esto puede afectar la vida acuática y los ecosistemas y representar un riesgo para la salud humana. El uso de productos químicos agrícolas como pesticidas y fertilizantes pueden contaminar el suelo y afectar la calidad y la fertilidad del mismo. Esto puede tener un impacto negativo en la producción de cultivos y la salud de los ecosistemas terrestres. Las sustancias químicas tóxicas pueden tener efectos negativos en la flora y fauna, provocando la pérdida de biodiversidad. Los contaminantes pueden alterar a los ecosistemas y afectar el equilibrio de las cadenas alimenticias. Es importante tomar conciencia de las consecuencias ambientales asociadas a las actividades humanas y promover el uso responsable de las sustancias químicas. El fenómeno de una conciencia sobre estos temas puede ayudar a impulsar cambios en el comportamiento individuales y colectivos y promover prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Fuentes de contaminación atmosférica. Las fuentes de contaminación atmosférica se pueden clasificar de dos categorías principales, natural y artificial. Fuentes naturales influyen fenómenos naturales como erupciones volcánicas, emisiones de gases de los océanos, polvos y partículas provenientes de tormentas de arena, así como incendios forestales. Estas fuentes naturales pueden liberar sustancias contaminantes en la atmósfera como dióxido de azufre, cenizas volcánicas y partículas en suspensión. Fuentes artificiales son aquellas generadas por actividades humanas, influyen emisiones de gases y partículas de la quema de combustibles fósiles en vehículos de motor, industrias, centrales eléctricas y sistemas de calefacción residencial. Otros ejemplos de fuentes artificiales influyen la quema de biomasa, la generación de residuos y las emisiones de productos químicos tóxicos. Ambas fuentes, tanto naturales como artificiales, contribuyen en la contaminación atmosférica y tienen impactos negativos en la calidad del aire y en la salud humana y del ecosistema. Es importante abordar y controlar tanto las fuentes naturales como las artificiales para mitigar los efectos diversos de la contaminación atmosférica. El efecto invernadero es un fenómeno natural que retiene el calor en la Tierra debido a ciertos gases en la atmósfera. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado estos gases, causando un calentamiento adicional conocido como calentamiento global. Esto provoca cambios climáticos, aumento de temperatura y otros efectos negativos. Es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tomar medidas para mitigar el cambio climático. El efecto invernadero se produce cuando ciertos gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano, retienen el calor cerca de la Tierra. Estos gases permiten el paso de la luz solar hacia la superficie, pero atrapan parte del calor que se refleja, lo que provoca el calentamiento del planeta. Lluvia ácida.
La lluvia ácida es un fenómeno causado por la liberación de oxígeno, de azufre y óxido de nitrógeno en la atmósfera, principalmente por la quema de combustibles fósiles en industrias y vehículos. Estos gases reaccionan con el agua, el oxígeno y otros compuestos químicos en la atmósfera, formando ácidos que luego son arrastrados por la lluvia hacia la superficie terrestre. La lluvia ácida puede tener efectos perjudiciales en ecosistemas, dañando bosques, ríos, lagos y afectando la salud humana. Para reducir la lluvia ácida es importante disminuir las emisiones de gases contaminantes y promover fuentes de energía más limpias. En la época de la independencia de México no existía una preocupación generalizada por la contaminación ambiental, tal como la entendemos hoy en día. Las condiciones ambientales y los problemas asociados con la contaminación no eran una preocupación central en ese momento histórico. Sin embargo, después de la independencia surgieron diversas fuentes de contaminación que afectaron el medio ambiente. Estas incluyen la industrialización. Con la llegada de la industrialización se establecieron fábricas y plantas de producción en todo el país. La quema de carbón, el uso de productos químicos y la liberación de desechos industriales contribuyeron a la contaminación del aire, el agua y el suelo. La minería. La explotación minera se intensificó, lo que resultó en la liberación de sustancias tóxicas y metales pesados en el agua y el suelo, contaminando los cuerpos de agua y las tierras agrícolas. La urbanización. El crecimiento de las ciudades trajo consigo el aumento de la contaminación, el aumento de la población, la expansión de la infraestructura urbana y el uso de vehículos motorizados contribuyeron a la contaminación del aire debido a las emisiones de gases y partículas. Uso de combustibles fósiles. La dependencia de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón para la generación de energía y el transporte y la industrialización ha generado emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica. Gestión inadecuada de residuos. La generación de residuos, tanto domésticos como industriales, ha presentado desafíos en su adecuada gestión. La falta de infraestructura y prácticas inadecuadas de disposición final han resultado en la contaminación del suelo y del agua. Actualmente la contaminación en México es un problema significativo que afecta tanto a áreas urbanas como rurales. Los principales problemas de contaminación incluyen la contaminación del aire, del agua, del suelo, etc. Estos problemas se deben a factores como las emisiones de vehículos, la quema de combustibles fósiles, la descarga de aguas residuales sin tratar, la actividad industrial y la gestión inadecuada de residuos sólidos. El gobierno mexicano ha implementado regulaciones y políticas ambientales, pero aún se necesitan mayores esfuerzos para abordar estos problemas y promover un desarrollo sostenible en el país. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Cada acción cuenta, por pequeña que sea, desde reciclar y ahorrar energía hasta reducir el uso de plásticos y apoyar energías limpias. Nuestras decisiones diarias pueden marcar la diferencia. El planeta nos necesita y es nuestro deber preservarlo para las futuras generaciones. Recordemos que cada acto individual se suma al bienestar colectivo. Juntos podemos construir un futuro más sostenible y equilibrado. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos el medio ambiente. Gracias por acompañarnos en este impresionante recorrido. Esperemos que hayan disfrutado del contenido presentado en este video y que haya despertado su interés en estos temas. Hasta la próxima.